inefable a nosotros. Amén. ¿Cuántos creen que Dios les ama? Hoy, algunos dudan. ¿Cuántos creen que Dios les ama? Amén. Dios nos ama, hermano, y nos ama más de lo que nosotros nos imaginamos. En el libro de Apocalipsis, continuamos en Apocalipsis, estamos en el capítulo número 2 y vamos al versículo 18. Vamos a hablar en esta tarde acerca de el mensaje a la iglesia de Tiatira. ¿Cuántos están gozando con el estudio de Apocalipsis, hermano? Yo estoy aprendiendo muchísimo también de lo que estoy leyendo. Es la segunda vez que enseño Apocalipsis, no acá es la primera. Pero allá en la iglesia Calvario, donde estuvimos pastoreando 3 años, ahí también nos quedamos en Apocalipsis, hermano. Fue eso Apocalipsis porque me vine para acá. Pero esta es la segunda vez que estoy explicando el libro de Apocalipsis y hay bastante información maravillosa que estoy aprendiendo también, hermano. En el capítulo 2, versículo 18, la Biblia dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Oiga, qué bendición. Pero, siempre el pero aparece en gramática como una conjunción adversativa. Quiere decir que se contrapone todo lo bueno que ha dicho, ahora se contrapone a lo que viene. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Palabra de Dios, hermano. Señor, nos acercamos delante de ti, queremos aprender tu palabra, queremos conocerte. Guíanos, Señor, a poder aprender de tu sabiduría, el mensaje que tú le has dado a la iglesia de Tiatira. Dánoslo hoy a nosotros, que aprendamos, Señor, qué es lo que quieres que apliquemos a nuestras vidas. Sea tu Espíritu Santo el Maestro en esta hora, enseñándonos tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, por la ciudad de Tiatira se desplazaba el correo imperial de todo Roma. Y esta era la razón por la que la ciudad de Tiatira era una ciudad abarrotada en Asia y Oriente de muchísimo comercio. Tiatira no tenía una gran importancia religiosa en el mundo antiguo, como sí lo tenía la ciudad de Éfeso o la ciudad de Pérgamo. Tal vez lo más conocido de Tiatira era su dios, el dios Tirimnus, que era el dios de la guerra y que siempre aparecía en sus monedas acuñadas, sentado en un caballo y blandiendo un hacha de guerra y un garrote. Lo único que podemos decir que era notable de Tiatira, desde el punto de vista religioso, era un famoso altar que había en la ciudad y que estaba presidido por una mujer llamada Sámbate. Sámbate era una mujer pitonisa que en aquel altar que había en Tiatira daba oráculos, daba anuncios futuros de todo lo que podía ocurrir en el mundo. Y la gente iba hasta el altar de Sámbate para poder saber lo que le deparaba en el futuro. Hermanos, la iglesia en Tiatira no corría peligro de sufrir persecución, como sí ocurría en la iglesia de Esmirna. Entonces, si es que Tiatira no tenía un problema de ser un centro religioso muy significativo como lo era Pérgamo, y no había una lucha encarnizada de perseguir cristianos como lo había en Esmirna, entonces ¿cuál era el problema que había en Tiatira? Los estudiosos dicen que no tenemos mucha información sobre la ciudad de Tiatira. Las otras ciudades han dejado más información
en muchísimos textos antiguos de todo lo que ocurría en su contexto histórico y social. Lo único que sabemos de Tiatira es que en Tiatira había un gran centro comercial, especialmente en la industria del tinte y de la venta de artículos de lana. Esto no es extraño, porque ya la Biblia nos habla en Hechos capítulo 16, versículo 14, acerca de una mujer llamada Lidia, que escuchó la palabra de Dios. Ella era de Tiatira y era vendedora de púrpura. La púrpura se hacía de cazar algunos moluscos que existían en el mar que estaba en Asia. Se cazaban estos moluscos y se les extraía todo el tinte púrpura que ellos botaban. Luego se teñían las prendas de este color, siendo que una pequeña cantidad de tinte púrpura era muy caro, porque la extracción de estos moluscos, de estos caracoles de mar, era muy difícil. Entonces solamente la gente adinerada podía tener tela de púrpura. Lidia era una mujer rica, vendía tela de púrpura, y ella venía de la ciudad de Tiatira. Así que podemos concluir que en Tiatira Tiatira era uno de los centros de mayor comercialización de la tinta de púrpura. Además, han llegado hasta nuestra época muchas inscripciones antiguas en donde se dice que en Tiatira existía una gran cantidad de gremios comerciales. Es decir, habían muchas asociaciones de comerciantes que se dedicaban a distintos negocios. La arqueología ha descubierto que en Tiatira había gremios de trabajadores de lana, de piel de animales, de lino, de bronce, fabricantes de ropa exterior, tintoreros, alfareros, panaderos y gremios de traficantes de esclavos. Es decir, en Tiatira había una gran cantidad de gremio de trabajadores. La CGTP de Asia estaba allí en Tiatira, ¿no? Ahí estaba. Todos eran representados por los distintos gremios comerciales. Es posible que los hermanos de la iglesia de Tiatira, que eran hermanos comerciantes, se hayan negado a formar parte de alguno de esos gremios. ¿Por qué? Posiblemente porque en estos gremios se celebraban comidas de socios, pero las comidas se celebraban en los templos paganos. Y es posible que al momento de empezar la reunión de los gremios comerciales, ellos empezaran sus reuniones sacrificando animales a los dioses, y esas mismas carnes sacrificadas a los dioses se terminaran luego comiéndose en la reunión. Además, es posible también que en estos grandes comilonas gremiales se terminaran con borracheras y orgías, como era costumbre de las fiestas paganas en Roma. Por estas razones, los hermanos de Tiatira, que tenían algún tipo de negocio, no querían participar con los grandes gremios comerciales. No querían entrar al templo de los dioses, y si no participaban de las reuniones de los gremios comerciales, al final, hermano, los excluían de toda la actividad comercial de la zona. Eso no es extraño. Hermanos, a veces han ocurrido, por ejemplo, momentos en donde uno está para venir a la casa del Señor y la asociación de vecinos de tal lugar, ¿no?, de donde vive, se reúne justo el domingo a las 5, ¿no? Y dicen, el que no viene, multa. ¿Verdad o no? Entonces, hermano, uno se pone en esa disyuntiva: ¿voy a la casa del Señor o me quedo en mi junta de vecinos a tirar piedra? ¿Qué hago? ¿Se da cuenta? Entonces, hermanos, lo mismo pasaba en la iglesia de Tiatira. La única diferencia es que allí eran gremios comerciales y los hermanos necesitaban trabajar, pero se les excluía de todo tipo de comercio cuando ellos no participaban de las reuniones paganas que hacían en el templo de sus dioses. Hermanos, la iglesia de Tiatira tenía una gran amenaza, pues había dentro de la iglesia una mujer
llamada Jezabel, que según algunos estudiosos es probable que haya sido la esposa del pastor. Y ella era una mujer no solamente que profetizaba, sino que enseñaba que los hermanos se dedicaran al pecado y a la inmoralidad. El versículo 18, vamos a ver en primer lugar el remitente. Letra A, vamos a ver al remitente. ¿Quién es el que remite esta carta? El Hijo de Dios. ¿Quién es el que remite esta carta? El que tiene ojos como llama de fuego. Hermano, la descripción de Cristo como alguien que tiene ojos como llama de fuego está tomada del libro de Daniel capítulo 10, versículo 6. El libro de Apocalipsis es un libro que se escribe de la composición de otros libros del Antiguo Testamento. Así que quien no conoce el Antiguo Testamento no puede entender el libro de Apocalipsis. La descripción de Cristo como aquel que tiene ojos de llama de fuego y pies de bronce bruñido viene de la descripción de un ángel que se hace en el libro de Daniel capítulo 10 versículo 6. De allí lo toma Juan para hablar de Cristo, pero no porque Cristo sea un ángel, sino porque los ojos llameantes de Cristo como llama de fuego representan la ira ardiente de Cristo contra el pecado. La mirada de Cristo como ojos de llama ardiente demuestran la terrible mirada de Cristo que despoja a los seres humanos de sus disfraces. Muchas veces nos queremos acercar a Cristo con careta de ser religiosos y de ser buenas personas. Pero tenemos que recordar que tiene Cristo ojos como de llama de fuego. Y que Dios sabe lo que hacemos. Y que Dios conoce nuestras acciones. Y que un día Cristo juzgará lo que nosotros hacemos, hermano. Amén. Él sabe lo que nosotros hacemos. Cristo tiene una mirada que penetra lo más íntimo de nuestra persona y que la conoce. Y no solamente es aquel que tiene ojos como llama ardiente. También Cristo tiene pies como bronce bruñido. Los pies de bronce de nuestro Señor Jesucristo representan el poder inconmovible que tiene Cristo resucitado. Cristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y los hermanos de Tiatira tenían que estar seguros que los pies de bronce de Cristo, es una manera metafórica de hablar, ¿verdad? Usted no va a llegar al cielo y va a encontrar a Cristo con pies de bronce, ¿o sí? No, es una metáfora, es una forma simbólica de hablar del poder que tiene Cristo de estar estable, que nadie lo va a destruir. ¿Amén o no? Por eso cuando la Biblia habla que en la Nueva Jerusalén hay calles de oro, ¿a qué se refiere? Que usted va a llegar y va a encontrar ahí, hermano, calles de oro y mar de cristal. Es una forma simbólica porque el oro era el metal de los reyes. ¿Y quién habita en la Nueva Jerusalén? El Rey de Reyes y el Señor de Señores. Es una manera de decir que es toda una ciudad real, porque reinaremos con Cristo para siempre. Pero no significa que usted va a llegar y va a encontrar, su oro por todo lugar. No, eso no va a suceder. Ni que fuera la casa del Señor de Zipán. ¿Amén o no? Es una forma simbólica de hablar que viviremos para siempre con el Rey. ¿Amén? Recuerda, el libro de Apocalipsis es un libro simbólico. Versículo 19. La alabanza. Ahora se le va a alabar a la iglesia de Tiatira. Y se le dice, yo conozco tus obras. Hermano, Cristo tiene pleno conocimiento de todo lo que hacemos. Cristo tiene pleno conocimiento de todo lo que sentimos. No podemos ocultar nada de Cristo el Señor. De Cristo no podemos ocultar nuestras motivaciones. De Cristo no podemos ocultar nuestras intenciones. De Cristo no podemos ocultar nuestras acciones. Él conoce todo nuestro corazón. Y no solamente Cristo conoce sus obras. Dice que Él conoce el amor y la fe, el servicio y la paciencia. Aquí estas virtudes vienen en pares. Primer par,
el amor y la fe. Segundo par, el servicio y la paciencia. Hermanos, el amor y la fe van juntos, así como el servicio y la paciencia van juntas. Estas virtudes de la iglesia de Tiatira hace que el Señor felicitara a los hermanos de Tiatira, no solamente por su devoción a Dios, sino por su servicio a Dios. Hermanos, nadie puede decir que ama a Dios y no sirve a Dios. Porque si usted ama a Dios, sirve a Dios y sirve a la iglesia de Dios. Y Cristo está emocionado porque la iglesia de Tiatira es una iglesia que ha demostrado su amor a Dios y a su iglesia, sirviendo a los hermanos. Si usted es un hermano más que viene a la iglesia y que está llenando un lugar en el espacio como la materia, porque ¿qué hace la materia? Ocupa un lugar en el espacio. Hay muchos hermanos que son materia, solo ocupan un lugar en el espacio. Pero hermanos, si usted no quiere ser así, sirva a Dios. Diga, pastor, hermano, vaya a su ministerio. ¿Qué hay para hacer en la iglesia local? ¿A quién hay que visitar esta semana? ¿A quién puedo llamar esta semana? ¿A quién puedo ir a buscar esta semana? Hermanos, trabajemos y sirvamos para Dios. No seamos solamente de los que vienen para no hacer nada en la casa de Dios. Lo que emocionaba el corazón de Cristo era que los hermanos de Tiatira exteriormente era una iglesia fuerte, floreciente. Hermanos, si uno llegaba a la iglesia de Tiatira, de seguro se quedaba impresionado, porque los hermanos tenían energía para servir en la iglesia, trabajaban, evangelizaban, servían. Su generosidad a la obra de Dios era una entrega total. Uno se quedaría, hermano, impresionado de la manera como servían los hermanos de Tiatira. Pero a pesar de eso, les faltaba algo muy esencial que no habían aprendido. Versículo 20. Mire lo que dice. Pero, ahí está el problema. Hermano, nuestra iglesia puede ser una iglesia que evangeliza, que trabaja, que discipula, que sirve, que crece, pero hay un problema. Y Dios sabe los problemas que tiene nuestra iglesia. Y Dios sabe los problemas que hay en nuestro corazón. Y Dios sabe los pecados que muchas veces andamos ocultando. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Y dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Número 1, toleras a esa mujer Jezabel. Y hay una versión aramea del Nuevo Testamento que dice, tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a tu mujer Jezabel. Probablemente, dicen los estudiosos, ella era la esposa del pastor. Y estaban tolerando lo que esta mujer hacía, que se dice ser ¿qué? Profetiza y enseñe y seduzca. No solamente permites, no solamente la toleras, no solamente la tienes en tu iglesia, sino que haces que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Recuerde, en la iglesia cristiana habían, si usted vuelve 2000 años atrás, la iglesia cristiana, habían dos facciones de la iglesia cristiana. La primera facción era la facción gentil, que era la más grande. La iglesia cristiana gentil era la más grande. Y a quienes Pablo le dijo que coman o que no coman cosas sacrificadas. ¿Qué le dijo Pablo a los gentiles? ¿Se puede comer o no se puede comer cosas sacrificadas a los ídolos? ¿Qué dice Pablo? Pablo dice que sí. Pablo le dice a los hermanos gentiles, no judíos, gentiles. Les dice, hermanos cristianos gentiles, si tú vas a comer algo sacrificado a los ídolos, recuerda, los ídolos no son nada. Así que si viene un Juan, ahora que se viene la fiesta del San Juan, si viene un Juan, ¿sabe que los Juanes son la cabeza de Juan el Bautista, no? Si te viene un Juan y te ponen allí y tú dices, no, porque es una fiesta pagana y no quieres comer, ¿qué dice el apóstol Pablo?
no lo comas, guárdalo para el pastor. No lo comes. Pero si tú, dice Pablo, si tú oras, Señor, yo como este Juan porque yo no lo veo a San Juan Bautista aquí, Señor, te pido que lo santifiques en el nombre de Jesús y te lo comes. ¿Qué dice Pablo? No pecas. Siempre y cuando lo comas sin que te vea el hermano débil. Porque el hermano débil te va a ver. ¿Quién es el débil? El judío. Porque el hermano débil te va a ver y va a decir, el hermano, ¿cómo va a comer su sacrificado? Pablo dice, cómelo que no te vean. Calladito nomás. Pero nunca dice que sea pecado comerlo. ¿Sí me dejo entender o no? Pero había otra facción de la iglesia. La facción de los hermanos judío-cristianos. Los hermanos judeocristianos no comían cosas sacrificadas a los ídolos. Los judeocristianos, ¿sí me dejo entender o no? Eran cristianos que eran de la religión judía, que se habían convertido, pero todavía conservaban sus costumbres y ellos no comían. No participaban. Y le decían a los hermanos, por eso Pablo dice, coman pero sin que le vean los judíos. Pero coman, no hay problema. Pero dentro de una iglesia judía era pecaminoso comer las cosas sacrificadas a los ídolos. Y Juan le dice, tú tienes un gran problema. Que al comer, no solamente comes, te estás yendo a adorar a otros dioses. ¿Y eso cómo se llama? Idolatría. Hermano, entre nosotros tal vez no hay idólatras. Tal vez digo, porque a ninguno lo he visto yéndose a la procesión del Señor de Luren. ¿Me han visto por ahí? Felizmente. Pero hermano, es que la idolatría que hoy en día hay no es una idolatría como la que había en el mundo antiguo. Porque usted y yo ya no vamos detrás de ídolos mudos, pero sí vamos detrás del dinero, sí vamos detrás del trabajo, vamos detrás de la distorsión sexual, vamos detrás del pecado, y eso también es idolatría. Amén. Cuando sacamos a Dios del primer lugar y ponemos cualquier otra cosa, eso es idolatría. Y eso es pecado. Y mire lo que dice, toleras a esa mujer. Hermanos, Jezabel era una profetisa. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento había muchas mujeres que hablaban y profetizaban en el nombre del Señor. Es evidente que Jezabel no era su nombre real. ¿Quién en su sano juicio llamaría a su hijo Caín? Nadie. ¿Quién en su sano juicio llamaría a su hijo Belcebú? Nadie. Nadie llamaría a su hija Jezabel. Pero Jezabel es un nombre significativo porque era el nombre de una mujer malvada, una mujer que tenía una influencia para destruir, hermano, una nación. Y así como la Jezabel del Antiguo Testamento en el libro de Primera de Reyes destruyó la nación de Israel con la idolatría, ahora esta mujer Jezabel metida en la iglesia de Tiatira estaba haciendo mucho daño a la iglesia. La Jezabel de Tiatira era una hermana de la iglesia que era una mala influencia en la vida y en el culto de la iglesia de Tiatira. Ella trataba de destruir a la iglesia, incorporando nuevas formas de vida, haciendo que el cristianismo pueda convivir con la sociedad pagana. Jezabel le decía a los hermanos, hermano, ¿y por qué está usted sin dinero? ¿Acaso usted no es comerciante? Sí, soy comerciante, pero no puedo ir a las reuniones de los gremios porque cada vez que voy toca en los templos paganos y yo no quiero adorar en los templos paganos. Y hay orgías y hay borrachera y yo no voy a participar de eso. ¿Y sabe lo que decía Jezabel? Le decía, pero hermano, por favor, ¿usted acaso no es luz en medio de las tinieblas? Pues sí, yo soy luz, pero por favor vaya, el diablo lo va a tentar, pero usted es más fuerte que el diablo. Amén, amén, decía. Váyase al templo pagano a adorar ahí, coma rico, coma. Y si hay lo que pase, no importa, el Señor lo perdona. Y se iban y fornicaban. Y comían y se embarraban en el pecado. Por la consejera que había en la iglesia. ¿Está entendiendo la palabra de Dios, hermano, o no?
Para ella, su manera de destruir la iglesia era diciendo a los hermanos que si comían lo sacrificado a los ídolos y si fornicaban, pues no les iba a afectar a nada. Hermano, el que los cristianos no participaran de comer cosas sacrificadas a los ídolos, ya los excluía de la sociedad de la época, tanto comercial como religiosamente. Para Jezabel no era necesario renunciar a los gremios, porque ella creía que participando de las comidas paganas se podía estar sin mancharse con el pecado. A Cristo le molestó. Y Cristo le dijo a los hermanos de Tiatira: saquen a esa mujer. Verso 21. A Jezabel, dice el Señor, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las malas obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y les daré a cada uno según sus obras. Hermano, los que adulteran con Jezabel es una referencia a los hermanos que estaban coqueteando con la falsa enseñanza que estaba dando Jezabel en medio de la iglesia, pero que aún tal vez no se habían terminado de convencer completamente de la herejía que estaba hablando esta mujer. Los hijos de Jezabel eran los creyentes que ya se habían dejado convencer por ella y por sus falsas enseñanzas. El Señor dice: voy a mandarle una enfermedad y la voy a tirar en cama. Lo que está diciendo es que voy a lanzarle una enfermedad que será como castigo. Hermano, a veces, no siempre, pero a veces las enfermedades son un castigo de Dios. Amén. A veces, no siempre. ¿Y quién sabe cuándo una enfermedad es un castigo de Dios? Cada creyente. Porque cada uno sabe lo que hace. Amén. Hermano, cada uno sabe. Si tú estás mal ahí, ya mal, muriéndote, llorando: Señor, ¿por qué a mí? Bueno, ya recuerdo, perdóname, Señor. ¿Sí? Pero si usted sabe que no hay nada que le pueda tachar, tómelo como una prueba de Dios. Hermano, solamente el creyente sabe cuando una enfermedad es castigo de Dios. Pero en este caso, cuando Jezabel entrara en un proceso de enfermedad que la tumbara a la cama, ella no podría decir que no era un castigo de Dios. Ella estaba consciente, y los hermanos estaban conscientes de que la enfermedad era un castigo de parte de Dios. Amén. La enfermedad, la tribulación y la muerte son castigos de parte de Dios. Hoy tomaremos la cena del Señor, y si entre nosotros hay alguien que no está bien con el Señor y toma la cena del Señor, la enfermedad y la muerte son el castigo de Dios para el que toma indignamente el cuerpo del Señor. Hermanos, pero mire, Dios solo castiga a sus hijos. El que Dios diga que va a castigar a Jezabel con una enfermedad y con la muerte, ¿qué demuestra? ¿Era o no era hija de Dios? Que empiecen los juegos del hambre. ¿Era o no era hija de Dios? Si Dios solo castiga a sus hijos y ella está siendo castigada, ¿qué cosa era? Hija de Dios. La pregunta que nos hacemos es: ¿puede un verdadero creyente desviarse de la fe y terminar tan corrompido y tan hereje como esta mujer? Sí, es posible. Es posible. Y viene el castigo de Dios para los que enseñan falsa doctrina. Y Dios los castiga, y Dios hasta los puede matar. No van a dejar de ser hijos de Dios, pero Dios los va a castigar. Por eso siempre tenemos que estar alerta de la doctrina que escuchamos. Siempre tenemos que estar alerta de la doctrina que enseñamos. Siempre tenemos que estar alerta de la doctrina que nosotros predicamos, de la palabra de Dios. Siempre estemos alerta, porque puede llegar el momento que alguien se desvíe detrás de una falsa doctrina. Es hijo de Dios, pero se puede desviar. Hace muchos años entre nosotros había una hermana que se bautizó, bautista, entendía la palabra de Dios,
Pero luego viene un día, pastor, quiero hablar con usted. Sí, hermana. Pastor, me voy a una iglesia, porque me voy a otra iglesia porque acá no siento fuego. Acá no siente fuego. Hermana, ahí está el enchufe, le digo. No sé si quiere meter el dedo. No, pastor, de verdad, yo acá no siento. Yo ando escuchando Betel. Y yo quiero que me griten. Y yo le miro, ¿más? O sea, ¿qué necesita, hermana? No, es que falta fuego del Espíritu Santo, pastor. Yo he estado durmiendo a las 3 de la mañana y he sentido que alguien me hablaba y me he levantado. Y, ya empezamos, hermano. Usted sabe que los sueños, las visiones, las revelaciones, eso no viene de Dios. ¿Usted quiere algo de Dios? Lea la Biblia. Hermana, ¿cuántas veces usted ha leído la Biblia entera? No, estoy en ese proceso. Ya, está en ese proceso. Entonces, ¿a usted le importa más tener visiones y no escuchar lo que Dios dice en la palabra? ¿Usted espera que Dios le diga algo que no está acá? ¿Por qué mejor no revisa lo que está acá? No, que yo me quiero ir a esa iglesia porque ahí sí siento fuego. Hermana, ¿usted quiere ir? Vaya. Pero ahí enseña que la salvación se pierde. ¿Usted cree que la salvación se pierde? Amén. Si Dios no da la salvación, no se va a perder, amén. Y yo le dije, pero si usted se va para allá, le van a decir que la salvación se pierde. ¿Usted está de acuerdo? ¿Sabe lo que me dijo? Bueno, pero ahí está, una falsa doctrina. Hermano, hay gente que le gusta o está acostumbrada a ese tipo de formas y que les engañen. Hermano, tenga cuidado, porque no vaya a ser que mañana venga a la iglesia con un atalaya. Amén. No vaya a ser que mañana venga a la iglesia con el libro de Mormón, el otro testamento de Cristo. No vaya a ser que mañana venga diciendo de que puede orarle a los santos. Hermanos, hay falsas doctrinas y hay creyentes que se pueden desviar tras la falsa doctrina. Claro, no va a perder la salvación, pero va a perder grandes bendiciones por irse detrás de falsas doctrinas. Y esta mujer iba a caer en un castigo terrible. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, versículo 23, a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán. Una vez que Dios castiga a Jezabel, todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. En el texto griego dice, sabrán que yo soy el que escudriña los riñones y el corazón. No la mente y el corazón. ¿Por qué? Porque para los antiguos israelitas lo más profundo del ser no era la mente, que para nosotros está en la cabeza. Para ellos lo más profundo del ser eran los riñones. Lo más profundo. Y en los riñones, decían los israelitas, se concebían los pensamientos. Para nosotros en la mente, para ellos en los riñones. Y el corazón para nosotros es lo sentimental, para ellos no. Para ellos el corazón era la parte reflexiva. Para nosotros razonamos con la mente y sentimos con el corazón. Ellos no. Para ellos razonaban con el corazón y sentían con los riñones. Completamente distinto. Sino que para no hacer toda esta explicación, el traductor dice, ponle mente y corazón para que entiendan los hermanos. Pero literalmente dice riñones y dice corazón. Es decir, el Señor conoce lo más profundo. Hermano, ¿y sabe por qué conoce lo más profundo? Porque sus ojos son como llama ardiente. Amén. Como el Señor conoce, dice versículo 24, el consejo, letra D. Como el Señor conoce los corazones, dice verso 24, pero a ustedes y a los demás que están en Tiatira, los que no tienen esa doctrina perversa, los que no se han dejado engañar por Jezabel y que no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. ¿A qué se refiere con las profundidades de Satanás? No lo sabemos. Los estudiosos probablemente creen que las profundidades de Satanás eran misterios que solamente ellos conocían. Para misterios que ellos conocían cuando entraban a esa falsa doctrina. Lo cierto es que el Señor dice a todos ustedes que no han conocido lo que ellos llaman la profundidad de Satanás, les digo que no les voy a imponer otra carga. No les voy a poner nada más. Pero lo que tengan, reténganlo hasta que yo venga.
Es decir, el amor que tienen, la fe que tienen, el servicio que tienen, la paciencia que tienen, sigan ustedes teniéndolo hasta que Cristo venga. Solo solucionen el problema de Jezabel, sáquenla de la iglesia, porque el día que yo la enferme y que la mate, todos sabrán que yo soy el que sabe los corazones, dice el Señor. Hermano, qué tremendo. Pero le dice, en cuanto a ustedes, no se preocupen, sigan trabajando para Cristo, porque trabajamos esperando su venida. Amén. Trabajamos esperando que Cristo viene pronto por nosotros. De allí viene la recompensa, versículo 26. Al que venciere y guardare estas obras hasta el fin, yo le daré, dice, autoridad sobre las naciones. Yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Hermanos, Cristo tiene una promesa. Ese texto viene de la promesa del Salmo número 2. El Salmo número 2, el Señor Dios habla con el Mesías y le dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. Y las regirás con vara de hierro y las quebrarás como vaso de alfarero. Esa promesa que Dios le da al Mesías es para que el Mesías reine cuando vuelva. ¿Y sabe lo que dice Cristo? Si ustedes vencen, van a reinar conmigo. Hermano, en el trono de Cristo hay lugar para usted y para mí. Si somos fieles y si permanecemos, van a haber hermanos que cuando venga Cristo a reinar, van a estar al lado de Cristo, pero no van a recibir nada de recompensa. Y hay hermanos que van a recibir mucha recompensa por su fidelidad. ¿Qué tipo de creyente vamos a ser, hermano? Y no solamente recibiremos la bendición de reinar junto con Cristo, sino que dice que también tendremos la estrella de la mañana. ¿Y quién es la estrella de la mañana? Apocalipsis 22:16 dice que Jesucristo es la estrella resplandeciente de la mañana. Es decir, la promesa de la estrella de la mañana para el vencedor es la promesa de encontrarse con Cristo mismo. Hermano, cuando llegue el final de esta vida, solo los cristianos verdaderos podrán tener a Cristo para nunca más perderlo. Solo los verdaderos cristianos tendrán a Jesús para nunca jamás extraviarlo. Pero lo más curioso es que de las iglesias que hemos visto, esta es la cuarta iglesia. La cuarta, la quinta, la sexta y la séptima iglesia van a terminar como termina aquí. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta advertencia no aparece en las otras iglesias. De aquí en adelante, esta advertencia va a aparecer a las 4 finales iglesias, especialmente a la iglesia de la Odisea, que será la última. Terminan con una exhortación a no hacer oídos sordos a la exhortación de Cristo. Hermano, cuando Cristo exhorta, Cristo quiere que le escuchemos. Cuando Dios habla su palabra, Dios quiere que le escuchemos. Estemos atentos, estemos alertas, porque la falsa doctrina puede entrar en nuestra iglesia. Estemos atentos, alertas, porque puede destruirse la palabra de Dios, la doctrina de una iglesia, por la falsa doctrina. Cuidemos nuestra vida. Hermano, la falsa doctrina es una demostración de orgullo. La falsa doctrina manifiesta lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué andamos escuchando? ¿Qué andamos pensando? ¿Qué andamos creyendo? La falsa doctrina nos destruye. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a ser una iglesia fiel. Señor, qué triste que la iglesia de Tiatira haya fallado. No solamente haya fallado desviándose de tu palabra, sino que también haya fallado consintiendo tener una mujer como Jezabel, tan destructiva para tu iglesia. Señor, ayúdanos a ser una iglesia fiel. Ayúdanos a ser creyentes que no se dejen moldear por el mundo,
Ayúdanos a ser creyentes que no se dejen influenciar por el pecado. Ayúdanos a ser creyentes valientes que no se dejen mover por la maldad. Queremos agradarte, Señor. Queremos vivir para ti. Ayúdanos. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.